Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria, a la comunidad del CUSEA que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en Estudios Económicos y el Centro de Investigación de Teoría Económica, les dan la más cordial bienvenida a este webinar titulado Las preferencias por el arte, un experimento enmarcado. Para dar inicio formal, me permito saludar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Alejandro Poncio de León, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y artista interdisciplinario. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y los próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Muchas gracias. Pues el día de hoy, en nuestro seminario de investigación económica, nos da mucho gusto tener como invitado al doctor Carlos Alejandro Poncio de León. Realmente el doctor Carlos Alejandro Poncio es posiblemente una de las personas más versátiles, polifacéticas y talentosas que yo conozco. Mencionamos a manera de referencia, el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales, en los campos de la economía experimental, la historia económica, la economía del arte, la cultura y las finanzas públicas. Tiene un doctorado en economía por la Universidad de Harvard, tiene la maestría en economía por el Colegio de México y tiene la licenciatura en economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros. Además de una experiencia en el sector académico, también tiene una amplia experiencia en el sector público, donde ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que es el Banco de México, la PGR, Pemex, Cedesol y otros organismos nacionales. Adicionalmente, debemos mencionar que ha sido becario de la Fundación Ford MacArthur, de la Hewlett Packard, ha recibido evidentemente las becas CONACYT, ha recibido becas de investigación por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y asimismo ha recibido varios premios como el Consuelo Meyer de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues nos da muchísimo gusto que Carlos haya aceptado darnos esta plática sobre un tema que es interesante, como es lo que son las preferencias por el arte. En ese contexto, pues ya no hago más extensivo esto, mejor les dejo directamente a nuestro ponente de hoy. Muchas gracias a todos. Carlos, muchas gracias por participar con nosotros. Toño, muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente muy contento de estar aquí con ustedes, de poder compartirles mi trabajo en el área de la economía del arte. Te agradezco mucho a ti, al seminario, a la gente que hace esto posible. Y les voy a platicar el día de hoy de un tema que me llama la atención de manera muy personal. Esto comenzó con la observación que han hecho los economistas dedicados a la economía del arte sobre las difíciles condiciones de vida que llevan muchas veces los artistas, porque muchas veces sus obras no son reconocidas o valoradas correctamente, muchas veces en vida. Entonces, esta investigación ha sido un poco motivada por ello en cuanto a qué es lo que le gusta a la gente, qué tipo de cosas compra la gente en términos de arte y por qué muchos artistas mueren pues desconocidos y son reconocidos en otro tiempo. Algo que le ha pasado todo nada más a artistas, sino a muchos de los grandes genios de la historia de la humanidad. Marx, por ejemplo, terminó su vida empobrecido. En música hay muchos ejemplos. Van Gogh en pintura. En fin, está lleno de casos.
hay como una disasociación entre lo que hace el artista y lo que valora el mercado. Ahora, esto que estoy hablando, lo que estoy hablando es algo todavía controversial dentro de la economía del arte. No todo mundo, no toda la gente que hace economía del arte estaría de acuerdo con lo que yo digo. Conozco economistas holandeses y de allá de países desarrollados donde creen que están convencidos de que el mercado es suficiente, el mercado genera buenas soluciones incluso para el arte. Pero bueno, esa es mi inquietud. Le voy a compartir un poco esta presentación que tengo preparada para el día de hoy. El título de la ponencia es pues Belleza y Creatividad en un experimento en mercado. Y se trata precisamente de eso, de qué tanta importancia tiene la belleza y qué tanta importancia tiene la creatividad dentro de una obra para que el público la elija o no. Les platico brevemente. La economía del arte ha abarcado muchos temas, desde mercados laborales del artista, el caso de superestrellas, cómo es que algunos artistas se llevan una gran parte del mercado y una gran cantidad de artistas buenos y de muy buenos artistas están por ahí sin empleos, sin vender, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente el tema de la economía de las superestrellas. Y también se abordan temas de libros, temas de genio, temas del valor de mercado de las pinturas, la evolución del valor de mercado de las pinturas a lo largo del tiempo, si es una buena inversión o no es una buena inversión financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy les voy a platicar de un modelo, voy a plantear un modelo de comportamiento de los artistas, un modelo para el comportamiento, un artista que produce una obra, en este caso va a ser una obra pictórica, un público que es básicamente un consumidor racional que maximiza su utilidad. Les voy a platicar de un experimento que he hecho con 2 pinturas, el modelo econométrico que he aplicado a estos datos que obtengo y los resultados que he obtenido. Bien, en cuanto a el comportamiento de los artistas, el modelo más estándar que existe, aunque no hay muchos modelos sobre el comportamiento de los artistas, el modelo más tradicional que existe ahorita es de hace unos 15 años y fue propuesto por Bryant y Throsby, 2 economistas líderes, que dicen que economistas líderes en el área de la economía del arte, que dicen que la utilidad del artista depende de 2 cosas. De una subfunción de utilidad que depende del ingreso que genera, y segundo, del valor cultural de la obra que produce. Esto es bien importante, porque el artista no solamente está motivado por el ingreso que genera, aunque necesita sobrevivir, también está muy interesado en el valor cultural de su obra, su permanencia y trascendencia a lo largo del tiempo. Estoy aquí tratando de distinguir muchas veces entre lo que algunos intelectuales distinguen entre el arte y el entretenimiento, por supuesto. Y en este caso se trata de un artista, digamos, que quiere que su obra trascienda más allá de su vida, que perdure más allá de su vida. Entonces, la función de utilidad el objetivo de los artistas es una combinación lineal de estos dos objetivos. La utilidad que depende del ingreso que genera con su obra y del valor de la creatividad, del valor cultural de su obra. Y ambos, tanto el ingreso que genera como el valor cultural de su obra, están relacionados con el nivel de creatividad que pone en su obra. Pero hay una característica importante. Mientras que el nivel de valor cultural es estrictamente creciente, se va aumentando constantemente con el nivel de creatividad. Mientras más creativa la obra, mayor su valor cultural. El nivel de ingreso
el nivel de ingreso que puede generar el artista no es una función creciente del valor de la creatividad. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, si la creatividad puede tomar valores entre 0 y 1, que puede ser un porcentaje de 0 a 100%, nivel de creatividad que le puede embutir el artista a la obra. El valor de mercado comienza a aumentar en un inicio hasta llegar a un máximo antes de que la creatividad sea máxima. Hay muchas razones por las cuales podemos pensar que la creatividad, que demasiada creatividad no es valorada por el mercado. Y este es un supuesto muy importante del modelo. Tal vez una idea demasiado creativa sea pues poco entendida por el mercado, poco entendida por el público de ese tiempo. Y quizás vaya a ser comprendida en el futuro, pero no en ese momento. Y lo que nos interesa en este momento es el valor de mercado de la obra de arte en el aquí y ahora, en el aquí y ahora del artista que está produciendo. Entonces, pues es un hecho que yo no sé, podría hablar de varios ejemplos. Ciertamente la obra de los impresionistas, por ejemplo, no fue valorada inmediatamente. Tuvieron que hacer su salón de rechazados para poder exponer su obra, una obra más creativa de lo que estaba siendo, de la que estaba siendo expuesta en los salones oficiales allá en París. Pensemos en la obra de Van Gogh, por ejemplo, Van Gogh, que no vende un solo cuadro en vida, nadie comprende su obra, pero cuando finalmente muere, su obra comienza a ser apreciada. En la música igual, los compositores más famosos en tiempos de Héctor Berlioz, el compositor francés, autor de la Sinfonía Fantástica, pues él no era reconocido como compositor en su tiempo. Los más famosos eran otros hombres que realmente ni siquiera recordamos sus nombres. Pero cuando llegó Wagner y llegaron Wagner y Liszt, Berlioz salió a la luz y fue reconocido como debía ser reconocido. Dicen algunos que Berlioz en su lecho de muerte dijo, algún día mi tiempo llegará. Y bueno, su tiempo llegó. Y así hay muchísimos casos de la obra. Ayer me tocó hablar sobre la obra de Marx. No es común que yo hable de la obra de Marx, pero hay ciertas barreras que ponemos los economistas que nos formamos en las escuelas clásicas. Pero hay ciertos aspectos filosóficos, históricos y sociológicos muy interesantes en la obra de Marx. Y Marx murió pobre, empobrecido. Igualmente su obra no fue comprendida como debía por la gente que debía, que él pensó que iba a tener influencia en Alemania e Inglaterra, pero no fue ahí, fue en Rusia, en el país menos probable que fueran a pegar sus ideas. En fin. El punto es que la creatividad puede aumentar, y si es demasiado alta, el valor de mercado de la obra puede reducirse. Aunque el valor cultural aumente, aunque el valor cultural sea alto, el valor de mercado puede ser bajo. Entonces, aquí hay algo bien importante. Estamos dando una razón, parte de los supuestos es la posibilidad de un artista que va a trascender, que va a ser muy importante, pero que no es reconocido en su tiempo, por lo menos en términos económicos, en términos del valor de su obra. En cuanto a los consumidores, voy a suponer que pues tenemos un modelo tradicional de maximización de la utilidad sujeto a una restricción presupuestal, el modelo más tradicional de maximización de la utilidad, que puede uno encontrar en libros como Varian, como en Mascolel, como en Krebs, etc. Ahí no hay mucho que decir, excepto que voy a llamar con esta letra B sub I J de X
al nivel de característica que observa el individuo en la obra de arte. Es decir, cuando el consumidor se enfrenta a una obra, la puede evaluar en términos de creatividad, en términos de belleza, en términos de lo interesante que es, en términos de lo novedosa que es, en qué tan compleja es, y así en términos de una serie de características o construcciones que voy a reconocer que vienen no de la literatura económica, sino de la literatura de la estética experimental y de la psicología, más bien, más que de la economía. Pero entonces el individuo observa estas características, cada una de estas características, las J características, y les da una calificación, le pone una calificación a la obra de arte en términos de esas características. Y eso nos dice precisamente pues, el grado de complejidad, novedad, creatividad, etcétera, que el individuo observa en la obra. Podemos pensar que esta letra BIJ es pues un número, una calificación del 1 al 10, qué tan creativa es, una calificación del 1 al 10 de qué tan novedosa, de qué tan interesante, de qué tan compleja es la obra de arte. Bien. Voy a definir aquí, voy a tener dos definiciones. Una es más sencilla que la otra. La una es para establecer, digamos, para establecer contacto, establecer raíces en este campo, en este área. Primero, vamos a decir que un individuo ahí elige obras de arte de acuerdo con una de las características. Supongamos que para este individuo solo es importante una de las características, digamos la belleza. A él solo le importa la belleza. Si eso es cierto, entonces su calificación de belleza sobre distintas obras de arte es su función de utilidad. Y esa función de utilidad le lleva a tomar las decisiones de elección sobre las obras de arte. Es decir, si yo le pongo un 10 en términos de belleza y a mí lo único que me interesa es belleza, entonces mi calificación sobre belleza es mi función de utilidad. De manera más general existe la definición 2, en el que puede la calificación o la utilidad, más bien la utilidad del individuo, depende de una combinación lineal de distintas características. Eso es lo que dice la definición 2. Podemos tener, digamos, un individuo que dice, bueno, para mí la utilidad que recibo de tal obra de arte es la mitad, es 0.5 por la calificación que le doy en belleza y 0.5 por la calificación que le doy en creatividad. Y entonces saco el promedio y esa es mi función de utilidad. Eso me da mi índice de utilidad sobre la obra de arte. O puede ser no belleza y creatividad, puede ser lo novedosa y lo creativa. O lo interesante y lo bella que me parece la obra. O pueden ser tres características, ¿no? Lo bello, creativa e interesante que es la obra. Pero el punto es que en este caso, en la definición 2, la función de utilidad es una función lineal, una combinación lineal de las calificaciones que se le dan a la obra de arte en términos de las características. Las características como las percibe el individuo, por supuesto. Bueno, les voy a platicar un poco del experimento. Ahora voy a platicarles un poco del experimento que realizo en este caso. Lo que hago es presentar dos pinturas. Se trata de medios mixtos, me parece que son medios mixtos sobre papel, de 42 por 59 centímetros, son horizontales, son verticales, o sea, son 59 por 42 centímetros, algo más o menos de este tamaño, en medios mixtos sobre papel, sobre todo es pastel, pero también tiene acrílico, etcétera. Son pinturas más o menos en un estilo neoexpresionista y son muy parecidas las dos pinturas.
Una diferencia importante entre las dos pinturas es que una tiene trazos curvos y la otra tiene trazos lineales. Y esto es bien importante porque la estética experimental ha establecido que a los seres humanos tendemos a tener una preferencia por los objetos curvos. Desde las figurillas del hombre de la prehistoria, las famosas Venus, que son estas figuras, unas figuritas con contornos redondos, etcétera. El hombre siempre ha preferido los objetos con trazos curvos a los objetos con trazos angulares o rectos. Los trazos angulares y rectos tienden a identificarse más con el peligro, con cosas que no son tan agradables para el ser humano. Y aquí quiero hacer una salvedad, quiero hacer una observación. Esta preferencia por los objetos curvos puede romperse o puede dejar de estar, puede dejar de ser una relación válida cuando la gente tiene un background, tiene conocimientos, tiene cierta educación en historia del arte. Aquellos, no nada más, no me refiero con esto a gente que pinta, porque hay gente que pinta que sigue teniendo su preferencia por lo figurativo y por lo objeto curvo, sino que aquellos que tienen un conocimiento amplio, una cultura más amplia, que conocen la historia del arte, puede ser que encuentren cierta belleza en los objetos angulares, aquellos que están familiarizados con el arte moderno, por ejemplo, con el arte de Piet Mondrian o las figuras rectas de Picasso, todo el arte moderno, que se separa, digamos, de la parte figurativa y que aparece también muchas veces en el arte expresionista. En algo del arte expresionista. Pienso, por ejemplo, en el cuadro El Grito, que está lleno de curvas. O sea, lo angular no necesariamente está implícito en el arte expresionista, pero ahí comienza a aparecer en el arte abstracto, en el arte de Piet Mondrian, etcétera, etcétera. Pero esto, a final de cuentas, el hecho de que si la gente prefiere o encuentra más bella la curva que el ángulo, que lo recto, es un hecho empírico y que vamos a observar o no vamos a observar en los datos que les voy a presentar. Les presento las dos pinturas. Primero una pintura, la de trazos curvos, y luego la de trazos angulares. Sobre la de trazos curvos les explico que se trata que ahí el artista, las dos obras fueron realizadas por el mismo artista, que la de trazos, aquí están las dos, perdón, me salté de más. Me fui para atrás. Esta de la izquierda, la pintura de la izquierda, es la de trazos curvos. La pintura de la derecha es la de trazos angulares. Como ven, son muy parecidas, los colores son parecidos. Eso permite afortunadamente controlar muchas cosas, como por ejemplo pues, las variaciones en color y tema. Y les explico, me tomo el tiempo de explicar que en la primera pintura, no tengo aquí el rollito que les leo, cuando presento la pintura, pero es algo así como explicarles que en la pintura de trazos curvos, el pintor estaba tratando de expresar la libertad que estaba sintiendo en ese momento a través de la figura de un pájaro. Porque en la figura de trazos curvos puede verse la silueta de un pájaro de perfil. No sé si logran ver esto sería, no sé si logran ver mi mouse. Esta curva es el pecho del pájaro. Esta de arriba es la parte de arriba, la espalda del pájaro. Acá está el pico.
y aquí está el ojo. Espero que puedan verlo. Entonces, aquí está la figura del pájaro. Respecto a la figura de trazos angulares, les digo que aquí el artista trató de ser, trató de desafiar, fue de desafiar tres cosas: desafiar al público, desafiarse a sí mismo y desafiar lo que es un pájaro. Porque él trató de pintar otra vez, aquí en esta figura de trazos angulares, el pájaro, el mismo pájaro, pero de forma más abstracta y angular. Aquí está el pecho en esta parte, no sé si espero que estén logrando ver mi mouse. Aquí está el pecho, aquí está, digamos, el pico, la cabeza, y así está más o menos desorganizado el pájaro. Pero eso es un pájaro, es su desafío, un pájaro. Bien. Les dejo observar las pinturas y les doy un cuestionario en el que deben calificar las pinturas de acuerdo a los 5 criterios que ya mencioné, que son belleza, creatividad, novedad, complejidad e interesante. Belleza, creatividad, complejidad, qué tan novedosa y qué tan interesante es la pintura. Y al final les pido que les pido 2 cosas. Les pido que me elijan, que me digan cuál prefieren, cuál de las 2 pinturas prefieren y cuál comprarían. Hago esas 2 preguntas suponiendo que no necesariamente la que prefieren es la que comprarían, porque no les hablo sobre precios. Pero hago las 2 preguntas: ¿cuál prefieren y cuál comprarían? Bien. Y finalmente, en algunos experimentos más recientes, pero no traigo los resultados aquí en esta presentación, no he terminado con este tipo de experimentos. También pregunto el precio que está dispuesto a pagar la gente por cada una de las pinturas, por su pintura preferida, perdón, por su pintura preferida. Bien, el modelo econométrico. Entonces partimos de la ecuación que es superior izquierda, que es que la utilidad es una combinación lineal de las características que ve en la pintura, que el individuo y la utilidad del individuo y la utilidad del individuo y depende de una combinación lineal de las calificaciones que da el individuo sobre las características. Alfa son los pesos son las ponderaciones de cada calificación en la utilidad, y B es la calificación que le da el individuo a la obra de arte, cada una de las J características. Entonces, cuando comparamos dos pinturas, lo que podemos hacer es, lo que hace tradicionalmente un economista, es sacar la diferencia en utilidades, y esa diferencia en utilidades es, digamos, la diferencia, la ponderación, la combinación lineal de las diferencias entre las calificaciones de las pinturas. Ahora, cuando comencé a diseñar este experimento, realmente les preguntaba cuál es más bella, cuál es más creativa, cuál es más novedosa, etcétera. No les pedía calificarla tal cual con un número. En experimentos más recientes ya lo hago, pero no están aquí todavía plasmados los resultados de ese experimento. Ahorita lo que observo es simplemente es la diferencia entre las dos calificaciones, si una es mayor que otra. Es todo lo que observo, si una es mayor que la otra. Entonces, el modelo econométrico es este de la derecha inferior, donde Y toma el valor de 0 y 1, donde
Un cero es, puede ser, digamos, la pintura curva, y el 1 puede ser la pintura, de trazos rectos. Los coeficientes de regresión beta J multiplicados por otro índice, otra variable dicotómica, donde esa variable dicotómica toma el valor de 0 si la pintura más bella, para la característica de belleza, toma el valor de 0 si la pintura más bella es la curva, y toma el valor de 1 si la pintura más bella es la pintura de trazos lineales. Y así me voy con cada una de las características. Cada una de las características, lo que observo es ceros y unos, donde lo más bella es esta o aquella, la más creativa es esta o aquella, la más novedosa es, si es un 0, la más novedosa. Si para novedosa el 0 es el valor, entonces la más novedosa es la curva, y la más creativa entonces sería la recta si toma un valor de 1. Más el término del error. Entonces tenemos un modelo que suele estimarse, un modelo de variable dicotómica con ceros y unos, que tiene variables dicotómicas en el eje, en las X, y que suele estimarse con logit y probit regularmente en econometría. Bueno, déjenme comentarles de los datos. Bueno, no sé, doctor Ruiz Porras, si hay alguna pregunta hasta ahorita. No, hasta ahorita todavía no hay ninguna pregunta. Como normalmente las dejamos al final. Okay. Todavía no nos han llegado, perdón. Ok, muy bien. Entonces me sigo de frente con esto. Tengo estas estadísticas descriptivas. Parece una tabla. Es una de las cosas más raras una de las tablas más raras que creo que he escrito. Está un poco creativa. Parece una tabla, pero no es una tabla, son 5 tablas. Son 5 tablas. Esta primera columna me dice el porcentaje de personas que encuentran. Ok, ahí va. La primera columna me dice de las personas que prefieren la pintura curva, esta, la de la izquierda, la del trazo curvo, la del pájaro bien definido. Entre las personas que prefieren esa pintura, el 70% la encuentra más bella que la otra. Entonces, un 30% de las personas que prefieren la curva, el 30% encuentra más bella la angular. La de acá, la de la derecha. ¿Ok? Luego, fíjense, bien interesante. De las personas que prefieren la curva, que digo en la primera columna, de las personas que prefieren la curva, el 45% la encuentra más creativa. Y eso significa que el 55% de las personas prefieren o encuentran que la pintura más creativa es la angular. ¿Ok? En cuanto a complejidad, pues otra vez, las que prefirieron curva, el 73% encontró que esa es la más compleja, y aproximadamente el 27% que la angular. En cuanto a estas personas que prefirieron la curva, el 55% encontró que era la más novedosa, e interesante el 79%. Esto es obviamente una calificación subjetiva de cada individuo. Fíjense que tengo un error aquí en esta. Ahorita les voy a no en esto que les acabo de decir, esto está bien.
Lo que me estoy dando cuenta es que esta de por preferencia y esta de por compra son igualitas. No estoy tan seguro de que sean iguales. Creo que cometí un error aquí en la de la por compra. No copié bien los valores. Son ligeramente distintas, no mucho. O sea, se mantienen los mismos resultados. Pero bueno, vamos aquí a la parte de preferencia. Las que prefieren la angular, el 92, fíjense, esto es algo bien interesante. Los que prefieren la angular la encontraron más bella. Y también el 75% de ellos la encontraron como la más creativa. 17% la encontró compleja, 82% la encontró novedosa y 75% la encontró como la más interesante. No le hagamos caso a esta de compra. Los resultados son muy similares, no hay mucho que cambiar. Lo que sí es que me pasó aquí cambiar los números. Y acá está toda la muestra. En cuanto a la curva, la gráfica curva, el 53% la encontró como la más bella, el 40% la encontró como la más creativa, el 76% la encontró como la más compleja, el 45% la encontró como la más novedosa y el 64% la encontró como la más interesante. Bueno, ¿cuáles son las correlaciones en la matriz de correlaciones entre estas variables? Aunque no lo crean, pues las correlaciones no son muy altas, no están muy correlacionadas las variables. Si nos vamos aquí sobre la primera columna de Bello, la correlación más alta entre Bello es con lo interesante y es una correlación de 0.36, que no es altísima. Es alta, pero no es altísima. No es, digamos, 0.9, 0.8, 0.7. Ahí lo que sí es que hay una correlación negativa de menos 0.28 con lo complejo. Una correlación muy baja de 0.18 con creativo. Y lo novedoso está más correlacionado, 0.3, 0.31. Bien. Uy, esta no se va a ver muy bien, no se ve muy... ¿Cómo le haré para hacerla más grande? Bueno, estos son los resultados de las regresiones Logit y Probit. No sé qué tanto se alcanza a ver. Bueno, a ver, no sé si pueda hacerlo más grande en algún lado. Parece que eso es lo más grande. A ver, aquí con más. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí está. Estas son regresiones donde la variable dependiente es la intención de compra. ¿Qué pintura compraría la persona de acuerdo con cada una de las 5 características que me voy para abajo? Son belleza, creatividad, complejidad, novedoso, interesante. Los números que están entre paréntesis, abajo de los coeficientes de belleza, creatividad, etcétera, son errores estándar. No son razones T, son errores estándar. Entonces, si se recuerdan, ahí el número crítico es 1.96 o casi 2, ¿no? Para la razón T. Pero bueno, aquí están los errores estándar. Primero, en los resultados Logit y Probit son muy similares.
No importa realmente el método de estimación. En la primera ecuación, el coeficiente de belleza, o sea, el coeficiente de belleza y el de creatividad están relacionados positivamente y son significativos. El de complejidad es positivo, pero no es muy importante. Lo novedoso está relacionado negativamente con la elección, pero no es significativo. El error estándar es de 0.69. Y lo interesante está relacionado positivamente y significativamente. Ahora, lo que hice fue hacer una prueba de razón de verosimilitud, suponiendo que lo que individualmente me parece como insignificante, que es lo complejo y lo novedoso, si lo eliminamos de la ecuación, si habría alguna consecuencia, y la prueba de razones de verosimilitud están acá, es esta LRK-3, y pues se acepta, no se puede rechazar la hipótesis de que los coeficientes sean cero. Igual acá en el modelo Probit. Bueno, ahorita voy al Probit, pero me quedo aquí en el Logit. En el Logit, entonces lo que hice fue reestimar el modelo con belleza, creatividad e interesante nada más. Y lo que encuentro es que estos tres conceptos son significativos y son importantes. La belleza que ve la gente en la obra, qué tan creativa la reconoce y qué tan interesante le parece. Y la prueba de verosimilitud de que esos tres coeficientes sean ceros, pues eso se rechaza totalmente. Ok. En el Probit sucede exactamente lo mismo. El coeficiente de belleza es 1.81 con error estándar de 0.42. Creatividad es significativa, ligeramente significativa. Complejidad no, novedoso no, interesante no. Interesante sí, perdónenme. Interesante sí, tiene un menor coeficiente, pero es significativo. Igualmente hice la misma prueba de razones de verosimilitud y no se puede rechazar la hipótesis de que los dos coeficientes de novedad y complejidad estén fuera. Entonces vuelvo a reestimar el modelo y pues sale otra vez significativa las variables. Esos tres conceptos son los importantes en la elección de los individuos. Entiendo. Sí, hello. Entiendo perfectamente el concepto de belleza, que el concepto de belleza y creatividad sean significativos. Lo que no me queda tan claro a mí es qué está haciendo lo interesante ahí. Quisiera yo, he estado pensando en este concepto de interesante. No sé, a veces pienso que es una manera de darle el avión a la gente. Uno dice, qué interesante, pero es como una manera de decir, pues no entiendo, pero ok. No sé si es una manera en que se está usando aquí. Entonces, volví a reestimar el modelo sin la variable interesante. Creo que hay filósofos que han trabajado sobre el concepto de interesante. Y pues es tal cual que despierta un interés, ¿no? Despierta algún interés. Pero bueno, volví a reestimar el modelo empleando ahora belleza, creatividad, complejidad, novedoso.
quitando el concepto de interesante. Y bueno, los resultados pues básicamente se mantienen. Los únicos dos conceptos importantes en la decisión son la belleza y la creatividad. Lo complejo no, aunque sale positivo en este caso, es no significativo, y lo novedoso tiene un coeficiente ahí negativo no significativo. Nuevamente hago la prueba de verosimilitud, esta LRK-2, para ver si puedo eliminar estos dos coeficientes que de manera individual me salen como no significativos, y no se puede rechazar. Vuelvo a reestimar en la columna 2 el modelo con belleza y creatividad, y bueno, salen resultados muy robustos. Belleza y creatividad como un índice de la utilidad, del individuo. Por el lado de Probitz sucede exactamente lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. El coeficiente de belleza y creatividad son los únicos significativos. Y entonces, como resultado, tenemos pues que si hay dos conceptos que el público observa a la hora de elegir una obra, es belleza y creatividad. Y déjenme volver al modelo original de Bryan y Trosby. Modelo original de Bryan y Trosby, porque él dice que los artistas están más bien interesados en el nivel de creatividad que embuten en la obra, no tanto en el nivel de belleza. Si hubiera alguna manera de introducir el concepto de belleza en este modelo, yo creo que sería a través del ingreso. Pero en cuanto a lo que realmente, o sea, aquí hay algo importante. ¿Por qué aparece el ingreso? Pues porque el artista tiene que sobrevivir. O sea, si se le diera al artista una beca independiente, que fuera independiente al nivel de creatividad o belleza de su obra, pues tal vez ejercería la mayor creatividad posible en su obra. Porque no es muy difícil ver que a la hora de maximizar esta función de utilidad con respecto a R, pues bueno, vean, es algo importante. El nivel de valor cultural es creciente en R, entonces esta derivada, la derivada del valor cultural con respecto a la creatividad, siempre es positiva. Por lo tanto, eso significa que para que esto sea cero en el óptimo, el valor marginal de este componente, la derivada del valor monetario con respecto al ingreso, bueno, la utilidad aumenta con el ingreso, pero el ingreso es el que es creciente y luego decreciente respecto a R. Esta derivada Y' de R, la derivada del ingreso con respecto a la creatividad, debe ser negativo. Eso significa que el artista siempre se coloca en un nivel de creatividad un poco superior al que maximiza el ingreso. Por acá, cuando la derivada es negativa. Antes de que llegue al 1, pero por acá. Pero es la creatividad, a final de cuentas, lo que le importa al artista. Y acá estamos viendo que eso por el lado del artista, pero acá estamos viendo que por el lado de las preferencias
los consumidores, la belleza también es importante y hasta capaz y hasta lo interesante, ¿no? Qué tan interesante sea la obra. Entonces es un resultado que a mí me parece interesante, sobre todo para la gente que hace arte serio. Porque la gente que hace arte serio no le preocupa si su obra es bella o no, sino está precisamente pensando en cómo ser creativo. Bueno, déjenme les platico cómo he ido extendiendo este modelo. Para empezar, he hecho experimentos con más pinturas, experimentos con pinturas distintas. Déjenme les comparto algunas de ellas. Todavía no tengo suficientes datos como para tener un artículo para escribir. Y todavía me falta, pero ahorita con la pandemia es un poco complicado llevar a cabo estos experimentos. Vaya, no los encuentro. Espérenme un segundo. Bueno, no los encuentro en este momento, pero pero bueno, quería mostrarles un poco el otro tipo, bueno, pinturas un poco más variadas entre ellas. Y en cuanto a los resultados, son más o menos parecidos. Ya empieza a notarse que la gente que tiene que recibió clases de pintura o que va a museos, que está en contacto con el arte, suele reconocer o preferir más las pinturas de trazos angulares. Y un resultado que me parece súper interesante y muy útil, sobre todo para un artista, de estos otros resultados que les digo, son en muestras todavía mucho más pequeñas que de 85 observaciones como las que tengo aquí. Y lo que me parece súper interesante es que en el gusto del público, ahora quiero recordar algo, estoy hablando del gusto del público. No estoy hablando aquí de la clave para la trascendencia de la obra de un artista. Estoy hablando del gusto del público, del gusto del público actual, ¿no? Y algo bien interesante es que son 3 reglas en cuanto a la obra del artista. Una es cuando el público ve valores de belleza intrínsecos en la obra. O sea, tiene una obra que se ve bella porque el ser humano en general la reconoce como bella. Digamos porque tiene trazos curvos, digamos porque hay un fuerte contraste, en una fotografía que tiene un fuerte contraste, cosas así. Cosas físicas, elementos físicos que fácilmente son reconocibles como bellos por el ser humano. Si en esa obra bella el público logra identificar algo creativo, la prefiere. Inmediatamente la prefiere. Luego, en obras, segundo resultado, en obras en las que son intrínsecamente creativas, pero no necesariamente bellas. Si el público logra
ver algo de belleza en algún aspecto, y puede ser un aspecto que va más allá de la pintura. Puede haber un aspecto de belleza en la intención del artista. Puede haber un aspecto de belleza en la historia que llevó a la pintura. Pero si el público logra ver algo bello en esa pintura, aunque tenga características que no detectamos como bellas, el público la prefiere. Mientras sea creativa, intrínsecamente creativa, si el artista logra hacer ver belleza de alguna manera en la obra al público, el público prefiere esa obra. Y tercer resultado. Estos son resultados de estos otros experimentos que he realizado que no están redactados. Si a alguien le interesa el artículo, este artículo está casi completo, está casi disponible, ya lo tengo casi completo, el de las pinturas que acabamos de ver. Y el tercer resultado es: lo complejo aleja. Lo complejo aleja del público regular, del público común, del público promedio. Se necesitan gustos especiales para que lo complejo guste. Entonces, si el público encuentra algo complejo o confuso, si el público encuentra confuso una obra, no la quiere. Se aleja de ella. Esos resultados me parecen como súper interesantes, muy aplicables para quien quiere, como aplicaciones interesantes para un artista que quiere vender obra y que se alejan totalmente de la forma regular de pensar de un artista. Bueno, pues con esto, no sé, yo creo que estoy terminando, doctor. Uh-huh. Sí, no, pues mira. Terminé. No, estás bien en tiempo, no te preocupes. Vamos a dejar algunas preguntas. De hecho, yo tengo para ver que algunos comentarios. Si es así, pues damos paso a la sesión de preguntas. Y bueno, aprovecho que ya estoy hablando para hacer mi primera pregunta y sugerencia. Mira, estaba pensando en lo que encontraste de tus resultados econométricos. Si te fijas así, haciendo una prueba de logaritmo de verosimilitud, da la impresión de que la variable interesante, como quiera que la entienda el público, pues es importante. O sea, si comparas tus estimadores de logaritmo de verosimilitud, ¿sí?, da la impresión de que esa variable interesante pues sí es importante para definir la intención de compra. Pero si eso es así, y dado que complejidad y novedoso no son aparentemente significativas, lo que parecería es que en realidad hay dos tipos de mercados de compra de obras de arte. Aquellas que son una obra de arte pura, por decirlo así, donde predomina quizá la belleza y la creatividad, la creatividad, lo que es la belleza, sí, pero también parecería que hay otro mercado de arte donde se te valora más lo novedoso, lo complejo, ¿sí? Y es que esto lo estaba pensando porque, por ejemplo, en el caso de los bailarines ocurre algo parecido, donde curiosamente, digamos, ¿por qué la gente prefiere Compañía Nacional de Danza Folclórica y otros prefieren a Amalia Hernández, ¿no? Y básicamente es una cuestión sobre la manera como se presenta el evento. Entonces, justamente, por ejemplo, en el caso de Amalia Hernández, normalmente no hay novedad, son muy simples, pero en cambio enfatizan la parte de la belleza, ¿sí? Y entonces, mientras que, por ejemplo, en el caso particular de Compañía Nacional de Danza Folclórica, ellos enfatizan más bien lo interesante, que es el bagaje cultural. Hay cierta complejidad porque normalmente se está hablando en términos de
tradiciones religiosas e históricas o sociales, y entonces resulta que el público es bien distinto, ¿sí? Entonces, técnicamente los dos van a ver un espectáculo de danza regional, pero en realidad las motivaciones de la gente para ver cada uno de los espectáculos pueden ser bien distintas. Y lo que suele ocurrir es que un bailarín que baila con Amalia Hernández no necesariamente es un buen bailarín para Compañía Nacional de Danza Folclórica y viceversa. Y te lo digo porque yo conozco casos de esos, ¿no? Entonces, también eso, pues lo que me sugiere con tus resultados es que probablemente lo que está ocurriendo es que tienes mercados diferenciados. O sea, probablemente lo que llamamos mercado del arte en realidad son varios mercados, incluso en términos, en este caso de pintura, ¿no? Digo, y eso pues te sugeriría es que a lo mejor habría que generalizar un poquito el modelo o tendrías que meter alguna característica adicional. Sí, es totalmente de acuerdo, Antonio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, estos experimentos son con alumnos, de alguna manera son con alumnos, y aunque las edades varían y el bagaje cultural varía mucho, porque hay alumnos de escuelas privadas, hay alumnos de escuelas públicas, hay alumnos que trabajan, hay alumnos que no trabajan, hay alumnos que llegan a los 30, 35 años, hay alumnos que andan por ahí de los 18, 19, hay gente que nunca ha comprado una obra de arte, hay otros que sí han comprado obra de arte, pero no son, de alguna manera, siguen siendo experimentos con sujetos que no son los que van a la subasta de arte. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. O sea, este es un mercado, este es un público muy especial, que es el de los sujetos experimentales que usan los economistas, los alumnos, y que sí se aleja en ese sentido de, digamos, de la gente que va y con una paleta y con dinero a una subasta, que va y se mete a una galería y compra una obra de arte. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Este mercado es un mercado probablemente distinto al otro. Estamos bien. Estoy de acuerdo. No sabría yo cómo acceder, digamos, a ese otro mercado, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una limitante importante en ese sentido. Y sí creo lo que dices, o sea, aquí está mezclado pues de todo, desde gente que ha comprado pinturas de hasta 4 o 5 mil pesos, que no es mucho para lo que cuesta, para lo que no es mucho, o sea, no es la gente que va y se mete a la galería, no es el consumidor que va y se mete a la galería, pues acá en México, en Polanco, allá en Guadalajara, no recuerdo cuáles son las galerías más importantes. Recuerdo que hay una ahí por el centrito, la plaza. Bueno, las de Tlaquepaque, las de Tlaquepaque, ¿no? Quién sabe. No las conozco, no estoy muy familiarizado con Guadalajara, pero bueno, no es el consumidor que va y se gasta 80 mil pesos en una pintura de 3 metros cuadrados, ¿no? En ese sentido, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, es un primer avance para poder ir aclarando el camino en ese aspecto, en términos de ordenar resultados y saber contra qué comparar en caso de tener acceso a esos otros datos. Oye, pero una pregunta, porque por lo que me estás diciendo, o sea, yo como vería tus regresiones, es como evidencia de que tienes esos mercados diferenciados. Yo lo que pensaría es que para justificar que efectivamente existen, yo utilizaría tus resultados para eso. Y quizá pudieras ver, por ejemplo, a través de técnicas de análisis multivariado, ¿sí? Si hay factores comunes. Por ejemplo, lo que pasa es que tus variables, como son cualitativas, no se prestan un análisis tipo de componentes principales donde calcularías los eigenvectores para determinar algunas similitudes o grupos de variables afines, pero quizá puedas hacerlo con alguna técnica similar, ¿sí? Dada la naturaleza de tus variables, y con eso podrías sacar los grupos o los grupos de determinantes de cada uno de los mercados, ¿no? Sí, ya me queda claro. Claro, correcto. Sí, muchas gracias por la sugerencia, Toño.
A ver, muchas gracias. bueno, ahora sí me voy hacia las preguntas de nuestros estudiantes Ok. y de nuestro público. ¿Cómo se llama? Porque sí, también digo, a ver, no es buena idea monopolizar las preguntas realmente. A ver, bueno, hay felicitaciones, ¿cómo se llama? Y comentarios sobre el curso que les diste. A ver, espérame, pero estoy buscando preguntas. Bueno, aquí alguien nos pregunta que llegará el día en que los artistas sean bien remunerados. Bueno, creo que no viene mucho al caso, pero sí tiene que ver con... Bueno, pero sí tienen que ver. Déjame. Mira, es que ahí se aplica un poco la teoría de las superestrellas. Hay artistas que son muy bien remunerados. O sea, Damien Hirst, un artista inglés que hace muy buen arte, pues es una persona que creo que su riqueza neta, no sé cómo traducir net worth en español, su riqueza neta anda por ahí de los 150 millones de dólares. Otro artista norteamericano, Damien Hirst es inglés. Jeff Koons, escultor, que tiene un ejército de 50 artistas haciendo su obra. Su obra es más bien conceptual porque pues, no la hace él, la hacen las computadoras y la hacen las computadoras y la hacen otros artistas. Pues también está el supermillonario. Hay artistas que les va bien, pero son muy pocos, eso es correcto. O sea, no todos. Y sin embargo, hay muy buen arte en la calle. O sea, uno puede ir a meterse en una galería no muy cara y encontrar muy buen arte a precios bajos. Y hay muy buenos artistas. Y luego tampoco ser un artista que cobra mucho por su obra tampoco garantiza que la obra vaya a perdurar, porque luego las modas cambian. Eso es algo importante, porque creo que es algo que se refleja en este modelo, que es el gusto de la gente. Una cosa es el gusto de la gente, sobre cómo funciona el gusto de la gente, y el gusto de la gente no es lo único que determina la permanencia en el tiempo de una obra de arte. También hay un grupo de críticos, está el grupo de críticos, está el grupo de artistas que llegan posteriormente, que también evalúan su propio pasado, dan su opinión e influyen quién queda. Así le sucedió a Van Gogh. Van Gogh fue reconocido por los artistas que llegaron después de él. Le organizaron una exposición y así salió a la luz. O sea, entonces hay esto de la permanencia o el valor del arte es otra historia. Pero aquí estamos hablando del tema que pregunta quien hace esta pregunta, que es: los artistas pueden ser bien remunerados. Algunos son aquellos que acaparan todo el mercado. La razón tiene que ver con la teoría de las superestrellas de Sherwin Ross. Y pues es una razón muy simple. O sea, los compradores tienen acceso a los mercados internacionales. Entonces, no es como, pensemos en cuando antes de la pandemia que había bares, ¿no? Hay bares. Entonces va uno a escuchar a la bandita que toca ahí en el bar al que uno va, al tocar la bandita que va a tocar al bar en vivo donde uno va. Y uno tiene ese mercado, pero a la hora de tener el acceso al mercado internacional, tienes acceso al mejor artista en términos comerciales en ese momento. Entonces no vas a ir a gastar en el disco de la banda del bar en el que vas a tomarte tus tragos el fin de semana, sino que vas y te compras el de Rolling Stones o el último de las Águilas o el de
Pop Dunk o Daft Punk, o no sé cómo se llama. El de Billie Eilish, ¿no? Vas y te compras el de Billie Eilish. Pues sí, es eso. Hay unos cuantos artistas que acaparan todo el mercado. Y la mayoría no le va bien. Por eso son tan importantes los subsidios públicos. Son súper importantes. Porque una vez que el artista asegura su ingreso, puede ejercer toda su creatividad con libertad. A este artista, al artista que imaginan Brian y Crosby a través de esta ecuación, es un artista que no puede ejercer toda su creatividad porque está preocupado por sobrevivir, por el ingreso. Y eso lo hace no explotar toda su creatividad al máximo, porque eso le va en contra de su ingreso y no le permitiría sobrevivir. Hay un artículo, también hay otro punto interesante, hay un artículo sobre mercado de trabajo escrito por un par de economistas australianos en economía del arte que indagan sobre el mercado de trabajo. Y el título del trabajo es algo así: artista, no dejes tu trabajo de mesero. O sea, ahí en el título está todo. Fíjate, esto es algo bien interesante. Encuentran que la productividad de los artistas está relacionada muchas veces con esa libertad para ejercer. Cuando el artista recibe un ingreso ligado a su obra, cuando vive a través de su obra, pierde libertad y muchas veces pierde la posibilidad de trascender. Y yo te lo voy a platicar con el caso de un conocido, alguien que fuimos amigos cercanos. Ya no somos tan cercanos, pero fuimos amigos cercanos hace unos años. Un escritor, no voy a decir quién es, un escritor que ganó un premio nacional de novela. Y él trabajaba para Eugenio, o sea, además de hacer sus novelas, trabajaba para Eugenio Derbez haciendo chistes para sus programas. Entonces, terminó detestando el trabajo que tenía, pero era el que le pagaba. Pero lo agotaba totalmente, y ya no podía llegar a escribir. Eso es lo que creo que recuerdo que me contaba. Ya no podía llegar a escribir lo que él quería, la obra que a él le importaba, la que iba a dejar, la que iba a dejar después de que dejara este mundo, por la que iba a ser recordado. Y eso fue terrible. Cuando se encontró otro trabajo de ingeniero, que pues como ingeniero en una compañía de celulares en la que tenía que estar al tanto de una pantalla y oprimir un botón en caso de que el fuego se iniciara en no sé qué parte. Ahí comenzó a escribir otra vez de manera creativa y sobresaliente. Entonces ese es una buena recomendación. Los trabajos no relacionados con el arte son buenos. Y muy afortunada, hay pocos afortunados que tienen sus becas. También hay gente muy inconsciente que cree que porque está recibiendo un ingreso a la hora de actuar en no sé qué teatro famoso y está haciendo un ingreso porque le va a gustarle al average Joe, cree que está haciendo historia. Y bueno, pues no conoce, es alguien que simplemente no conoce la historia del arte. Pero de todo depende de qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres en la vida? Si quieres trascender o si quieres sobrevivir de lo que haces, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que busca el artista en la vida? En fin, esas son comparto algunas reflexiones a las que han llegado algunos colegas economistas que han estudiado estos temas. Oye, pues muy interesante. Bueno, por cierto, hablando de restricciones, estamos viendo que ya estamos sobre una restricción de tiempo, para variar, intertemporal, de transmisión. Ajá. Entonces, ajá. Pues voy a aprovechar para agradecerte
tu participación en el seminario. ¿Cómo se llama? Y pues nuevamente invitarte a participar nuevamente, ya sea en los seminarios y en otras actividades que tenemos aquí en el Doctorado de Estudios Económicos, porque realmente creo que tú eres una persona que puede aportar mucho, ¿no? O sea, tanto como economista, como artista. Hace rato olvidé mencionar que eres compositor y que has tenido en las mejores salas de México, has expuesto tu obra musical. Y pues bueno, la verdad es que sí nos gustaría que siguieras con nosotros compartiendo pues tu talento, tus pensamientos y pues obviamente tu arte, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues con esto, pues les agradecemos nuevamente a todos su asistencia. La próxima semana tendremos otro seminario organizado como siempre por el doctor de Estudios Económicos, la maestría en Economía y el Centro de Investigación de Teoría Económica. Y pues les agradecemos. Nada más voy a permitirme compartir por un momento mi pantalla para efecto de de darle pues de manera virtual la constancia al doctor Carlos Alejandro Ponce de León por esta interesante plática sobre lo que es las preferencias por el arte, un experimento enmarcado. Pues nuevamente les agradecemos toda su presencia y pues esperemos vernos la próxima semana. Hago el comentario y el comercial de que cambiamos de horario por cuestiones logísticas, cambiaremos nuestro horario a las 11 de la mañana a partir del próximo viernes. El próximo viernes iniciamos con este nuevo horario y la doctora Rosario Cervantes de la Universidad de Guadalajara será quien nos dará nuestro siguiente seminario. Pues bueno, pues ya con esto concluyo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias al equipo técnico y obviamente a nuestro ponente por darnos tan interesante plática. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Toño. Un gusto.